conferencia las pueden registrar en el chat de la reunión, las cuales serán atendidas por nuestra conferencista al final de la charla. La Universidad Cooperativa de Colombia, a través de la Red de Contacto Alumni y la Red de Enlace y Apoyo Laboral, les da la más cordial bienvenida a su ciclo de conferencias, que pretende establecer vínculos afectivos y asertivos entre la universidad y sus graduados. En Alumni, generamos espacios permanentes donde los graduados participan de forma proactiva en la vida universitaria con sus compañeros, profesores, facultades y universidad, trascendiendo y validando su papel como miembro de la comunidad educativa de la Universidad Cooperativa de Colombia, fortaleciendo así el vínculo con su alma mater. Es así como su continuo proceso de crecimiento y desarrollo a través de la red de enlace de apoyo laboral real y la red de conocimiento se facilita la continuidad del proceso de formación a partir del interés específico de los graduados, quienes proponen y establecen fines de formación y actualización a través del portafolio de capacitaciones, que el día de hoy nos ofrece la charla La pensión es un derecho de todos los colombianos. Agradecemos la asistencia de las diferentes sedes de la Universidad Cooperativa y a los demás invitados que hoy nos acompañan. Invito a nuestro egresado Magister Miguel Antonio Valencia Hidrobo, quien se desempeña como profesor de la Facultad de Administración, Ciencias y Economías y Contables del Campus Bucaramanga, a instalar nuestro evento y presentar nuestro conferencista. Doctor Miguel Antonio Valencia Hidrobo, la sala es suya. Doctor, tiene el micrófono apagado. Hola Evelyn, buenas tardes. Un gusto saludarlos. Voy a darle la bienvenida al doctor Fernán Giovanni Uribe Quintero, que nos va a dar una charla muy especial sobre la pensión es un derecho de todos los colombianos. Creería yo, se ha escuchado en redes sociales y en televisión, que se aproxima una reforma laboral y esto nos cae como anillo al dedo. Entonces, doctor Fernán Giovanni Uribe, bienvenido, es un gusto, un abrazo especial y tiene usted la palabra, doctor. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias a las personas de la universidad que nos ayudaron con la organización de este evento. Muy amables a todos los asistentes. Me presento. Mi nombre es María Cristina Torres, soy funcionaria de Colpensiones y voy a estar acompañándolos el día de hoy en esta charlita y en este espacio informativo. Llevo 8 años con Colpensiones, el doctor Fernán Giovanni no nos pudo acompañar el día de hoy y yo lo voy a estar reemplazando y voy a estar guiando y moderando esta reunión. Entonces, como les decía, mi nombre es María Cristina Torres, ya veo que ya hay muchas personitas conectadas. Quisiera validar si me están escuchando correctamente. Sí, señora. Ah, perfecto. Muchas gracias. Señora. Perfecto. Sí, señora. Entonces ya les estoy compartiendo. Yo la escucho más bien bajita. ¿Será que se puede aumentar un poquitico el volumen? Muchas gracias. Sí, señor. Claro que sí. Entonces ya mismo lo aumento. Ya mismo lo aumento para que me confirmen entonces si me están escuchando correctamente, si no hacemos los ajustes necesarios de forma tal que efectivamente logren comprenderme correctamente y que tenga un tono adecuado. Entonces, no sé si de pronto ahí ya me escuchan correctamente y si están viendo mi pantalla, por favor. Se le escucha un poquitico mejor, sí. Señora. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, como les decía, este espacio Cristina, se fue el audio.
Sí, se le fue el audio. Audio. María Cristina, qué pena. No sé si me escuches, se le fue el audio, no la estamos escuchando en este momento. Y llegan como sí, y ya llegan muy... Les pedimos excusas, vamos a tratar de solucionar el problema del audio. A la persona se le cortó el audio, qué pena, les vamos a pedir un momento, gracias. Disculpen, qué pena. Creo que se me había ido el audio y se me desconectó. Qué pena, se me había desconectado. Disculpen. Muchas gracias. ¿Me pueden habilitar nuevamente los permisos, por favor, para compartir Sí, la ya. pantalla? ¿Ya? Ya, Bueno, ingeniera, muchas ya se la gracias. acabamos de dar. Por favor, si quiere haga la prueba de compartir. Perfecto, sí, señora, muchas gracias. Bueno, como les decía, efectivamente este es un tema que tiene muchas arandelitas que hoy vamos a revisar, que vamos a aprender. El objetivo es que ustedes sean agentes replicadores de esta información. Posiblemente tengamos a alguien en casa, alguna persona que no pueda asistir a estos espacios, que esté teniendo algún problema, alguna inconsistencia o duda, que ustedes nos ayuden trasladando esta información, por favor. Entonces, primero vamos a empezar reconociendo qué es una pensión. Una pensión es el derecho que tenemos todos los colombianos y que garantiza que tanto trabajadores como sus familias cuenten con protección a lo largo de su vida laboral o frente a las contingencias que llegaran a presentarse. Es decir, que esa tan anhelada pensión, para lo cual de pronto estamos hablando, estamos construyendo, estamos ahorrando o aportando, se convierte en ese sustento, en esa tranquilidad que vamos a tener una vez llegue el momento, o que si se llegara a presentar antes de tiempo la necesidad de tenerla, podamos contar con esta pensión también en determinado momento y frente a cualquier otra contingencia que se nos presentara. Es decir, que una pensión es una prestación económica que se reconoce a todas aquellas personas que logren cumplir o acreditar una serie de requisitos que están establecidos o enmarcados dentro de una ley o dentro de unas condiciones específicas. Entonces, una pensión es ese ingreso mensual vitalicio que pasa a recibir una persona frente a las contingencias que puedan presentarse durante toda su vida. Eso es una pensión. Una pensión es ese dinero que nos va a garantizar a nosotros que efectivamente tengamos esa estabilidad financiera, económica y que podamos proveer fruto del trabajo y del esfuerzo de tantos años. Entonces, resulta que esta pensión de la cual venimos hablando, que es ese pago mensual vitalicio, que vitalicio significa de por vida, que vamos a recibir una vez adquirimos o reconocemos o tenemos unos derechos, esa pensión puede ser obtenida por dos regímenes o por dos caminos. Es decir, que en Colombia, la Ley 100 de 1993 creó un régimen paralelo a uno que ya existía. Es por ello que hoy tenemos regímenes pensionales. Así como de pronto lo vemos en la imagen, tenemos
de un lado tenemos los fondos privados, que es régimen de ahorro individual con solidaridad, y por el otro tenemos el Fondo Público de Pensiones, que es administrado por el régimen de prima media. Es decir, que en Colombia tenemos dos caminos o dos posibilidades por las cuales nosotros podemos llegar a esa tan anhelada pensión. ¿De qué depende escoger uno u el otro? Es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, resulta que estos dos regímenes son totalmente excluyentes. Tenemos que elegir entre el régimen de los fondos privados o el régimen del fondo público. Estos dos regímenes tienen algunas similitudes, pero también algunas diferencias, y esas diferencias pues están muy marcadas, y por ello pues vamos a aprender a comprender a qué personas nos sirve estar posiblemente en el fondo público y a cuáles en el fondo privado. Entonces resulta que en Colombia existen estos dos regímenes. Uno se llama RAIS, que es la sigla de régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el que vemos de pronto en la parte izquierda de nuestras pantallas. Régimen de ahorro individual con solidaridad. ¿Quiénes administran este régimen? Los fondos privados de pensiones, que son entidades que están vigiladas igualmente por la Superintendencia Financiera de Colombia. En los fondos privados encontramos a Porvenir, encontramos a Protección, a Colfondos, a Scandia. Esos son los fondos privados. Y el régimen se denomina régimen de ahorro individual, porque resulta que cada individuo, es decir, cada personita, tiene una cuenta creada. Así funciona, o ese es el esquema. Cada persona tiene una cuenta creada, una cuenta propia. Esa cuenta va recibiendo unos aportes, unas cotizaciones mensuales. ¿Cuál es ese aporte? Cuando nosotros somos empleados, pues aportamos el 4% de la cotización para un total del 16%. Es decir, el aporte en pensión es el 16%. El empleado aporta el 4%, su empleador aporta el 12%. Si la persona es independiente, la persona independiente paga su seguridad social completa y solito, es decir, que el independiente paga el 16% solito. Siempre la cotización es la misma, el mismo porcentaje, que es el que está establecido en la ley. Significa que ese aporte, ese 16% que realiza como cotización o como pago mensual, ya sea empleado o ya sea una persona independiente, todos los meses se abona en su cuenta individual, de tal manera que la persona va haciendo una serie de ahorros mensuales cada vez que realiza su paguito. Resulta que los fondos privados son entidades financieras, y esas entidades financieras pues efectivamente van generando una serie de rendimientos, es decir, que esos ahorros se van capitalizando. ¿De qué dependen esos rendimientos? Los fondos tienen un esquema de multifondos o de portafolios. Esos portafolios depende de la persona, del perfil de riesgo y de la edad, cuál portafolio de inversión desea. Existen tres portafolios: el portafolio conservador, el portafolio moderado y el portafolio de alto riesgo. ¿Qué significa? Que la persona puede elegir en cuál portafolio desea que esté su inversión, de tal manera que logre maximizar esos aportes que lleva y ese dinero, porque la persona que se encuentra en un fondo privado debe tener claro que se va a pensionar con lo que logre ahorrar o acumular en su cuenta individual de pensión. Es por ello que conviene que se haga el mayor análisis financiero junto con la persona del fondo, es decir, con el asesor que lo guíe, para que revise cuál es el portafolio más conveniente. Sin embargo, muchas personas no lo eligen porque no saben que existe. Cuando la persona no elige el portafolio en el cual desea tener su inversión,
de Porvenir o de Protección o de Colfondos y demás, pues lo que se hace es que se lo asigna al fondo de pensiones, dependiendo de la edad y dependiendo del perfil. Es decir, dependiendo también de los niveles de salario y dependiendo de la edad, porque si es una persona que ya está cercana a sus requisitos de pensión, pues no puede aceptar grandes pérdidas ni grandes ganancias. Es decir, no puede tener un tema muy variable porque le va a afectar su pensión en determinado momento. Es por ello que se busca que las personas jóvenes estén en los portafolios de alto riesgo o moderados. Y las personas, conforme se va acercando su edad de pensión, se le lleve el dinero a un portafolio ya más conservador. Así funciona el régimen de ahorro individual, en donde la pensión depende de cuánto ahorro ha realizado, es decir, de cuánto logró acumular en su cuenta individual. Y se llama también régimen de ahorro individual con solidaridad, porque resulta que si la persona, ese ahorro que hace durante toda su vida, no llegare a ser suficiente para lograr el reconocimiento de una pensión, aplica el tema de la solidaridad, en donde la solidaridad es que si la persona, así de pronto como está en la partecita izquierda de las pantallas, si la persona no logra cumplir con el porcentaje o con el valor ahorrado que se le había estimado, se busca que la persona tenga como mínimo 1.150 semanas, que ya en un momentico vamos a aprender esas 1.150 semanas a cuánto tiempo corresponde, pero es para que tengamos en cuenta cuál es la diferencia, que la diferencia entre los fondos privados y Colpensiones radica en que el primero, la pensión depende de cuánto dinero ha ahorrado la persona durante toda su etapa productiva y que si no fuere suficiente ese dinero que logra llevar o acumular para garantizar una pensión, le van a pedir 1.150 semanas. ¿Para qué? Para pensionarlo con un salario mínimo. Esa es la primera característica que tenemos que tener presente con respecto a los fondos privados de pensiones. Por el otro lado, en la parte derecha, tenemos el fondo público. Ese fondo público se llama Colpensiones y Colpensiones administra algo que se denomina RPM, que es régimen de prima media. A nosotros llegan muchas personas preguntándonos diariamente, ¿yo estoy afiliado en Colpensiones o al régimen de prima media? Pues tengamos claro lo siguiente. Si usted pertenece a Colpensiones, es porque usted hace parte del régimen de prima media. ¿Qué traduce régimen de prima media? Que sus siglas son RPM y que lo escuchamos todos los días, porque todos los días salen artículos y demás, o algunas opiniones sobre el tema de pensiones en Colombia. Y es que el régimen de prima media es administrado por el Estado. Este régimen tiene unas características y funciones diferentes a cómo se comporta un poquito los fondos privados. ¿Por qué? Porque es que resulta que acá se denomina que este régimen es solidario. Este régimen es solidario. Cuando nosotros decimos régimen solidario de prima media, es porque la mayor parte de los aportes, cuando una persona se pensiona, provienen del Estado colombiano, porque lo que nosotros logramos ahorrar o aportar o cotizar durante toda nuestra etapa productiva no alcanza para soportar nuestra pensión y la de nuestra familia. Es decir, que siempre está la solidaridad del Estado. Es por ello que nosotros aquí no tenemos cuentas individuales. Nosotros aquí lo que tenemos es un fondo común de naturaleza pública. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos una bolsita de dinero. Esa bolsita de dinero es del Estado, pero la administra Colpensiones, a la cual llegan mensualmente todas las cotizaciones que nosotros realizamos, ya sea que de pronto seamos empleados, contratistas, independientes o nuestro régimen subsidiado. A esa bolsita de dinero entra toda la plata que cotizamos mes a mes.
Y de esa bolsa de dinero se pagan las pensiones mensualmente. Pero como esta plata no es suficiente, el Estado hace transferencias mensuales para cubrir el pago de pensiones. Es decir, que nosotros aquí en este régimen, en el fondo público, no hablamos de dinero ahorrado. Nosotros no hablamos de usted cuánta plata ha cotizado, no hablamos de rendimientos, nosotros no hablamos de portafolios, porque nosotros tenemos un esquema solidario al cual nosotros cotizamos a una bolsa de dinero para que más adelante me retribuyan una pensión conforme a lo establezca la ley. Entonces, por ello decimos que este régimen es solidario. También decimos que es de prima media. ¿Por qué decimos que es de prima? Porque resulta que esto es concebido como un seguro. Este seguro nos protege frente a 3 riesgos: al riesgo de vejez, al riesgo de invalidez y al riesgo de muerte. Significa que cuando nosotros tenemos un seguro, nosotros realmente los pagos que hacemos mes a mes se llaman cotizaciones, pero cuando yo tengo un seguro se llaman primas. Este modelo de pensiones, este modelo adoptado por el Estado desde 1967, que fue cuando se creó el riesgo de vejez en Colombia, es decir, de todas las pensiones llegaron a Colombia en el año 67, realmente es una réplica de un modelo alemán de seguros. Es decir, yo tengo un seguro que pago mes a mes y ese seguro sale a protegerme por vejez, pero también si llegare a necesitarlo antes, sale a ampararme por invalidez o por muerte. Entonces eso es lo que traduce que sea de prima, es decir, que hacemos unas cotizaciones para un seguro. ¿Por qué se llama media? Régimen de prima media. Porque resulta que la pensión aquí no depende de cuánta plata cada uno haya ahorrado. Aquí la pensión depende es de usted cuánto percibió de salario. Por eso cuando nosotros le vamos a decir a una persona qué pensión le corresponde, es decir, cuánta platica mes a mes va a recibir, realmente hacemos es una media aritmética. Una media aritmética que nos va a permitir saber cuál fue el promedio, pero no de las cotizaciones que hizo, sino de los salarios que percibió la persona durante determinado tiempo. Esa es la gran diferencia entre los fondos privados y el fondo público. Saber cuánta plata me van a entregar a mí de pensión, porque si yo trabajo toda mi vida es por un único objetivo. ¿Cuál? Tener tranquilidad, estabilidad económica más adelante. ¿Eso qué lo garantiza? Una pensión, pero una pensión que sea acorde a mis ingresos de cuando yo trabajaba. Porque a mí de nada me sirve pensionarme con un valor muy bajito, porque uno como gana, gasta. Entonces significa que nosotros no tenemos en cuenta el 16% que aportó la persona. Nosotros tenemos en cuenta es el salario que reportó la persona siendo independiente o que le reportó su empleador cuando usted efectivamente trabajaba para determinada empresa o determinada entidad. Es decir, que nosotros para liquidar una pensión hacemos una media aritmética, es decir, un promedio de los salarios que usted percibió durante determinado tiempo. Por eso es que de ahí vienen las siglas, régimen de prima media. Eso es lo que se le garantiza a una persona como pensión. Se le garantiza un porcentaje del salario que percibió durante X tiempo, que más adelantico les voy a explicar durante qué tiempo. Entonces, eso es lo que significa el régimen de prima media. Este régimen tiene una particularidad también, y es que se llama con prestación definida. ¿Qué significa? Que resulta que el Estado tiene unas leyes y una de esas leyes es la ley pensional.
Esta ley pensional que nosotros estamos manejando para el tema de pensión de vejez es la ley 797 del año 2003, que fue la reforma hecha a la ley 100 del año 93. Ley 797 del año 2003. Esta ley nos dice, así como siempre viene manejándose el régimen de prima media, que los requisitos para que una persona se pensione ya están establecidos. Es decir, que a todos los colombianos, independientemente del salario, independientemente del cargo, independientemente de si somos empleados, independientes, dueños de empresa, emprendedores, si somos régimen subsidiado, a todos nos van a pedir los mismos requisitos y nos van a liquidar de la misma manera. Por eso se llama que el régimen es con prestación definida, porque ya a todos nos van a liquidar y a solicitar como requisito lo que está consagrado en la ley. Y la ley nos manda lo siguiente, que para nosotros podernos pensionar necesitamos dos requisitos obligatorios e ineludibles. Esos dos requisitos son los siguientes: una edad y un requisito que es el número de semanas cotizadas, que es sinónimo de tiempo laborado, tiempo de servicio, tiempo cotizado o tiempo aportado. Es decir, que los requisitos para pensionarnos en el régimen de prima media están establecidos en la ley, y es tener una edad y tener un número de semanas trabajadas o cotizadas. Esa edad está enmarcada, por ir ya entrando un poquito en materia, para las mujeres de 57 años de edad, hombres 62, y las mujeres y los hombres debemos trabajar o aportar durante 1.300 semanas. Esas 1.300 semanas es lo correspondiente a 25 años y 3 meses de haber trabajado o de haber cotizado de forma continua o discontinua. Es decir, que a lo largo de toda mi vida yo haya logrado acumular esas 1.300 semanas. No importa si en algún momento paré, porque todo se va acumulando. Por eso es que la persona tiene que ir monitoreando, saber primero en qué fondo está, qué régimen, cuáles son los requisitos, e ir monitoreando qué tan cerca o qué tan lejos está del cumplimiento de los requisitos. Entonces, básicamente, esta es, digamos, lo que la descripción de cuál es el régimen de ahorro individual y el régimen de prima media. ¿Cuál es la diferencia más significativa? Que en uno yo tengo una cuenta de ahorros individual que tiene un objetivo específico, que es una pensión, que la platica no se puede retirar, que esa platica va generando unos rendimientos y que se pensiona dependiendo de cuánta plata haya logrado acumular. En el fondo público, lo que la persona necesita es cumplir con unos requisitos que están establecidos y enmarcados dentro de una ley, que esa ley nos enmarca cumplir de forma obligatoria e ineludible con la edad reglamentaria y con el número de semanas que está avalado en la ley, que son 1.300 semanas. Entonces, estas son las características, digamos, lo que más importantes. Vamos a ver otras diferencias y otras similitudes también. Entonces, una de las similitudes es que en los dos tipos o en los dos regímenes yo estoy protegido frente a vejez, invalidez y muerte. En las dos partes estamos protegidos frente a lo mismo, por vejez, por invalidez y por muerte. Lo que pasa es que lo que cambia es la forma como se hace el reconocimiento, pero de la pensión por vejez. Es la diferencia entre los fondos privados y Colpensiones, es la pensión por vejez. Todo lo que se hable de pensión por invalidez y por muerte se comporta totalmente igual en los fondos privados y en Colpensiones.
Entonces, ¿quién es el que garantiza una pensión en los fondos privados? Pues entidades privadas. ¿Cuáles? Porvenir, Protección, Colfondo. Sin embargo, ellos están vigilados por la Superintendencia Financiera. A veces nos preguntan, es que yo tengo miedo a que el fondo privado de pronto se declare en quiebra o que se vaya del país. Eso no va a pasar, es decir, si pasa, está protegido por la Superintendencia Financiera, que es quien responde. Se puede acabar, por supuesto, se puede fusionar con otro fondo privado. Por ejemplo, antes habían fondos privados diferentes, estaba Santander, ING, estaban Davivir, Colmena, se han ido acabando, pero siempre se fusiona con otro o se crea una nueva entidad para que lo tengamos presente. En Colpensiones, ¿quién es el garante y el pago de su pensión? El Estado colombiano. Es decir, que aquí es el Estado quien a usted le firma una pensión y es quien se va a encargar de pagársela y de reconocérsela en forma vitalicia. Algo acá importante también a tener en cuenta, que olvidé decirles un momentico en el punto anterior. Todas las pensiones, porque eso es una duda muy frecuente, que nos dicen, bueno, entonces quiere decir que si yo en el fondo privado ahorré un dinero, ¿quiere decir que cuando ese dinero se acabe, se acaba mi pensión? Eso es falso. Todas las pensiones, sean de los fondos privados y de Colpensiones, son vitalicias. ¿Qué significa que algo sea vitalicio? Que es de por vida. Lo que puede pasar en el fondo privado es que su pensión no aumente con el paso del tiempo. Es decir, hay pensiones que, como eso depende del riesgo de mercado, pues de las tasas de interés, depende del portafolio en el que se tenga invertido y demás, pues esos dineros pueden ir disminuyendo y puede ser que usted, una vez sea pensionado, usted quiere que su pensión en enero, cuando todo aumenta, la canasta familiar, los servicios y demás, pues que también aumente su pensión. Pero resulta que en los fondos privados su pensión puede llegar a disminuir cada año, dependiendo del riesgo de mercado. En Colpensiones, por ley, su pensión debe aumentar todos los años. ¿Cuánto aumenta una pensión? Aumenta lo que aumenta el salario mínimo, es decir, el porcentaje que declara el gobierno a principio de año, o que empieza, digamos, lo que la puja casi que a final de año por cuánto aumenta el salario mínimo. Ese porcentaje aumentan las pensiones que son de salario mínimo. Si su pensión es superior al salario mínimo, esa pensión aumenta el IPC anual que decreta el gobierno también en enero. Es decir, que aquí su pensión siempre va a ir en aumento. En los fondos privados puede ir en aumento o en algún añito puede bajar dependiendo de cómo estén las condiciones del mercado. Algo también importante aquí es que en los fondos privados se tienen diferentes modalidades de pensión. Todas las pensiones, ya dijimos, son vitalicias. ¿Qué significa que algo es vitalicio? De por vida. ¿Quién me quita mi pensión? Mi pensión solo me la quita la muerte. Nadie más me puede quitar mi pensión. Hay personas que nos dicen, es cierto que yo quedé viuda. Es cierto que si yo me vuelvo a casar pierdo mi pensión. Falso. Las pensiones son un derecho adquirido, imprescriptible e irrenunciable. ¿Qué significa? Que mi pensión no me la quita nadie. Una vez yo tengo mi derecho adquirido, mi derecho va hasta el último día de mi vida. Es decir, que esa pensión, cuando falte, esa pensión es heredable. ¿A quiénes? Más adelantico vamos a ver, a unos beneficiarios de ley. Es decir, que todas las pensiones son de por vida. ¿Qué es lo que pasa en los fondos privados? En los fondos privados usted tiene la oportunidad de elegir qué tipo de pensión usted quiere. Entonces hay tres modalidades. La primera, ¿usted quiere una renta vitalicia? ¿Usted quiere un retiro programado o quiere una renta diferida?
Es decir, que ellos le dan a usted diferentes alternativas de cómo podría ser su pensión y de cómo usted puede entrar a solicitar ese derecho y de cuánta plata usted quiere que le den mes a mes. Diferente a lo que pasa en Colpensiones, usted aquí no puede elegir qué tipo de pensión quiere ni cuánta plata quiere que se le dé. Todo es lo que se le reconoce por ley. Entonces aquí se le dice, aquí no hay ninguna modalidad de pensión, aquí todo es vitalicio. Y usted decir cuánto de pensión quiere. Acá es lo que la liquidación, lo que una formulita, que ya le voy a explicar en un ratico cuál es, lo que esa formulita nos dé. Entonces, esa es la diferencia. Que todas las pensiones son vitalicias, pero resulta que allá usted tiene unas modalidades en las cuales usted puede moverse, por si usted quiere que le den más plata al principio, que le den más plata al final, que de pronto tenga algunos meses con un mayor valor, porque es su plata. Porque usted tiene allá es un ahorro del cual a usted le están sacando platica mes a mes. Pero sin embargo, cuando llegue al tope mínimo de ese ahorro, a usted le congelan esas opciones, porque igual su pensión tiene que ser garantizada de forma vitalicia. Que esa también es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen en esto. Entonces, que también vemos aquí, por ejemplo, en esta imagen. ¿Cómo nos pensionamos en el fondo privado? Ya lo vimos por el dinero acumulado. ¿Cómo nos pensionamos en Colpensiones? Nos pensionamos con la edad y con el número de semanas cotizadas o número de semanas aportadas. ¿De qué depende? De pronto acá en la parte derecha de las pantallas estamos viendo cómo se liquida una pensión. ¿Cómo se liquida la pensión en Colpensiones? Acá depende de la media aritmética, es decir, del promedio del cual les hablaba un poquito al inicio, que ya más adelante vamos a ver específicamente cómo es. Pero ¿de qué depende la pensión aquí? Depende del promedio, de la media aritmética que nos dé a nosotros los salarios que usted percibió durante determinado tiempo. ¿Cómo se calcula la mesada pensional en un fondo privado? En un fondo privado se calcula dependiendo de, primero, cuánto usted logró ahorrar, cuántos fueron los rendimientos, cuánta es la expectativa de vida. Disculpen, ¿será que podemos revisar si a alguien se le habilitó el micrófono? Porque no sé si me estén escuchando correctamente. Como de pronto me estaban escuchando bajito al principio. Sí se escucha bien. Ah, bueno, muchas gracias. Perfecto, muy amables. Perfecto, entonces iba a que calculamos la mesada pensional nosotros según un promedio de las cotizaciones que hayamos efectuado. En los fondos privados, ¿cómo se calcula la mesada pensional? Se calcula dependiendo de cuánta plata logró ahorrar, cuántos fueron los rendimientos, cuál es la expectativa de vida, que eso es muy importante para el fondo de pensiones. ¿Cuánto planean que va a vivir esta persona? ¿Planean que va a vivir hasta los 70, hasta los 80 o hasta cuántos años? Cuarto, también depende del género. ¿Usted es un hombre o una mujer? Porque resulta que en Colombia la expectativa de vida para las mujeres es mayor. O sea que las mujeres vivimos más tiempo y si vivimos más tiempo, la pensión en un fondo privado nos debe quedar más bajita. Claro, porque al vivir más tiempo, el fondo privado o en su defecto la aseguradora va a tener que seguir con esa persona, con ese riesgo, que es cada persona, pues más tiempo. Por eso las mujeres, cuando se hacen estos cálculos, pues nos queda una mesada un poquito menor si llegara la persona a estar en un fondo privado, porque depende también del género. Con respecto a la expectativa de vida y también depende del grupo familiar. Cuando usted se va a pensionar en un fondo privado, siempre el fondo privado le pregunta quiénes son sus beneficiarios, cuál es su grupo familiar, porque de eso depende cuánta plata le van a dar, porque resulta que no es lo mismo que usted deje un hijo a que deje 3 hijos. No es lo mismo que usted deje una pareja que le llevaba a usted 20 años de edad a que usted deje una pareja de edad similar. ¿Por
hacer el cálculo de toda la expectativa de vida suya más la expectativa de vida de su grupo familiar y hacer un análisis frente al capital que usted tiene ahorrado. En Colpensiones, nosotros no le podemos a usted preguntar cuántos hijos me trae. ¿Me trae una pareja o me trae dos? No le puedo preguntar si también de pronto están sus papás. ¿Por qué? Porque eso es un acto discriminatorio. En el Estado hay que darle a los beneficiarios que tiene la ley. Así está escrito y así quedó plasmado. Por eso la pensión aquí no tiene esas variables. La pensión en los fondos privados puede llegar a ser más alta, dependiendo. Porque es que en los fondos privados usted puede hacer aportes voluntarios. Entonces, en los fondos privados, por ejemplo, la persona dice, mire, yo me puedo ahorrar mensualmente 100.000 pesitos para mi pensión, 300.000, 500.000. La persona puede hacer aportes voluntarios. En el Estado no es posible hacer aportes voluntarios. Entonces, a veces la pensión, dependiendo de los niveles de salario, entonces la persona tiene muy buen salario, hace aportes voluntarios y resulta que la persona no es casado, no tiene hijos y no los planea tampoco. O sea que esta persona va a tener casi que todo el capital ahorrado para sí mismo. O sea que le va a quedar una pensión muy buena, muy alta. Es decir, que uno allá puede lograr la pensión que quiere. Sin embargo, ¿qué tiene que hacer? Ahorrar más, pagar más para que lo pueda lograr. Pero si la persona no hace aportes voluntarios, si la persona sí tiene una familia, si la persona sí tiene unos beneficiarios y de edades diversas, posiblemente se le baje ese valor en pensión. Entonces, esas son, digamos, lo que las características más importantes entre decidir si pertenezco a un fondo privado de pensiones o si pertenezco a Colpensiones. Resulta que esto tiene muchas cosas por analizar y cada caso es personalizado. Es decir, que no puedo tomar una decisión como lo se venía haciendo años atrás, que de pronto la persona estaba anteriormente en el Seguro Social, por ejemplo, y resulta que llegaban los asesores o llegaban personas a las entidades, a las empresas, y resulta que de tanto ver a ese asesor insistiéndole, trasládese, por favor, tome el lapicero, tome la agenda, pues la persona firmaba, pero no sabía lo que firmaba. No sabía que estaba jugando con su futuro y el de su familia. Por eso hoy tenemos tantas personas desinformadas, tantas personas que por error están de pronto en los fondos privados. Los fondos privados no son malos, solo que no les sirven a todo el mundo. Tenemos que saber analizar. ¿Yo soy una persona con un perfil para estar en un fondo privado o yo soy una persona para estar de pronto en el régimen de prima media? Porque a todos no nos sirve lo mismo. Por ejemplo, un gran beneficio que tienen los fondos privados es que allá la persona se puede pensionar de forma anticipada. Entonces, claro, ¿quién se quiere pensionar a los 40? Por supuesto, todo el mundo. ¿Quién se quiere pensionar a los 50? Claro. La persona se puede pensionar de forma anticipada. Eso es un gran beneficio. Pero, ¿cuánta plata usted tiene que tener ahorrada? Para tener una pensión de un salario mínimo en los fondos privados, la persona necesita aproximadamente tener 180 millones de pesos ahorrados. Es decir, que si yo quiero una pensión de 3 salarios mínimos, debo tener 3 veces ese capital. Luego me van a revisar si traigo esposo o esposa, si traigo hijos y de qué edades. Entonces, depende de muchas variables. El fondo privado tiene muchas ventajas, muchas características, pero hay que analizar para qué casos. ¿Cuál es mi salario? ¿Yo hago aportes voluntarios o no? Me voy por lo que puede ser un poquito más alto, pero que puede haber incertidumbre. Eso es como cuando a uno en un crédito le dicen, a usted cosas, se le ofrece una tasa de interés fija o una tasa de interés variable. Por la variable apenas le puede ir mucho mejor, pero es la incertidumbre que a usted le genera
ese variable, esas características que hace que en determinado momento no le puedan llegar a cumplir posiblemente lo que le prometieron. Entonces, lo variable está en el fondo privado. Lo fijo está en Colpensiones, porque ya hay unos requisitos establecidos. Para saber qué le conviene más a una persona u otra, existe algo que se llama un proceso de doble asesoría. Resulta que antes, como de pronto les estaba diciendo, uno se trasladaba porque el compañero se trasladaba. Ah, o es que mi jefe firmó, yo también voy a firmar mi traslado. O es que resulta que ya me dieron un lapicero y yo firmé y me trasladé, pero no supe en qué. Resulta que eso desde el año 2018 quedó prohibido. Es decir, que ahora cada vez que una persona opte por trasladarse entre el régimen público y el régimen privado, tienen que cumplir una serie de requisitos. Uno de ellos es que debe adelantar la doble asesoría. Significa doble asesoría, que se le deben hacer dos. Es decir, los dos regímenes le deben a usted hacer una simulación pensional. Es decir, que si usted está en Colfondos le debe hacer una simulación. Y si desea pertenecer a Colpensiones o viceversa, usted debe recibir otra simulación pensional por escrito, en donde le diga cada entidad cómo lo va a pensionar a usted, con qué plata y con qué características, y que usted ahora pueda tomar una decisión informado, una decisión que viene en un documento a su nombre, y ya es usted quien elige. Entonces, así es como se revisan las diferencias entre regímenes y cómo revisamos qué me sirve a mí, estar en un fondo privado o estar en la entidad pública, por medio del proceso de doble asesoría que a usted se le entrega cuando lo solicita. Eso es básicamente. Ahora vamos a pasar a conocer cuáles son esos beneficios y prestaciones económicas a las que nosotros tenemos derecho cuando realizamos cotizaciones. Entonces, tanto en el fondo privado como en Colpensiones tenemos los siguientes derechos. Primero, a que se nos reconozca una pensión por vejez, a que se nos reconozca una por invalidez si fuere el caso, que se nos reconozca por sobrevivencia o por sustitución, es decir, cuando alguien falte, que automáticamente la familia reciba una pensión por muerte. Cuarto, a que se nos reconozca un auxilio funerario. Y quinto, a que se nos dé o una indemnización en el caso de Colpensiones o una devolución de saldos cuando la persona no logre acreditar los requisitos para pensionarse. Este panorama es lo que ofrecen tanto los fondos privados como Colpensiones. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia entre los fondos privados y Colpensiones radica en la pensión por vejez y en la indemnización, que en ello se llama devolución de saldos. La pensión por vejez y la indemnización o devolución de saldos es lo único diferente. Entonces, vamos a analizar cada uno de ellos. ¿Qué es la pensión por vejez? La pensión por vejez es el primer tipo de pensión, el más solicitado, el más común. La mayor cantidad de afiliados los tenemos pensionados por vejez, que es cuando fruto de todo el esfuerzo de ahorro que la persona hizo por cotizar, por trabajar, pues ya llega a una edad en la que se le debe retribuir todo lo que esa persona trabajó. Es el derecho que le asiste a que se le entregue esa renta vitalicia. Discúlpeme que aquí de pronto en la presentación se baja un poquito, se desconfigura la información, pero ya les voy a decir acá qué es lo que va. Entonces, ¿cuál es el requisito para pensionarnos por vejez en Colpensiones? Ahora sí voy a hablar de solo Colpensiones, para la pensión de vejez. En Colpensiones nosotros necesitamos dos requisitos obligatorios e ineludibles. ¿Cuál? La edad y el número de semanas cotizadas. ¿Cuál es la edad para las mujeres? 57 años de edad. Para los hombres es de 62 años de edad. Y las mujeres y los hombres debemos trabajar o cotizar durante 1.300 semanas. Esos son los dos requisitos si nos queremos pensionar por vejez. Tener la edad y haber trabajado, cotizado
1.300 semanas. Acá les hago un paréntesis. 1.300 semanas, para que de pronto nosotros lo tengamos un poquito más claro, son 25 años y 3 meses de haber cotizado, trabajado, aportado, como lo queramos llamar, continuos o discontinuos. Es decir, que en toda mi vida yo haya logrado reunir, acumular 25 años y 3 meses de trabajo. Entonces, aquí les quiero explicar cuántas semanas tiene un año de trabajo. Entonces, si yo digo, perfecto, ya cumplí otro año más acá trabajando, o ya cumplí un año más de haber empezado apenas a cotizar. Entonces, esta persona que transcurre un año para nosotros en semanas, para temas pensionales, un año tiene 51.4 semanas. Un año tiene 51.4 semanas. Cuentas rápidas. Siempre vamos a tener en nuestra mente que un año para temas de pensión tiene 50 semanas. Para que hagamos cuentas rápidas siempre. Pero con exactitud tiene 51.4. ¿Cuántas semanitas tiene un mes? Cada vez que yo trabajo un mes más, o que cotizo un mes más, o que pago un mes más. Un mes tiene para temas de pensión 4.29 semanas. 4.29 semanas. Cuentas rápidas, vamos a decir que un año tiene 4 semanas. Este cálculo nos da que 1.300 semanas es proporcional entonces a 25 años y 3 meses de servicio o de cotización. Estos requisitos son obligatorios e ineludibles. Aquí me gusta hacer una claridad. Si de pronto nosotros tenemos familiares, si de pronto personas que ya estén en el reconocimiento y demás, oído a esto. Primero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo ya la edad? Ya tengo los 57 años si soy mujer, o ya tengo los 62 si soy hombre, pero no reúno las semanas. No las reúno todavía, que puede ser el caso de muchas personas que conozcamos. Ya tengo la edad o más, estoy pasado, tengo 65, 70, pero no tengo las semanas. Miren, deben tener en cuenta lo siguiente, y es, siempre la persona puede continuar cotizando. Hay personas que porque dicen, mire, María Cristina, es que resulta que yo tengo ya 57 años mujer, y resulta que apenas traigo 1.000 semanas. No pasa nada. Usted puede continuar cotizando. ¿Por qué? Porque la ley permite que usted tenga 57 o más, no importa. Lo mínimo para usted reconocerle son 57, pero se le puede reconocer a los 58, a los 59, a los 60, cuando usted cumpla las semanas, porque los dos requisitos son obligatorios. Entonces, si usted tiene ya la edad, pero no tiene las semanas, no se arrebate. Por favor, déjese asesorar y continúe cotizando si le es posible. Es decir, si usted tiene un trabajo, por favor, conserve su trabajito y siga cotizando y pagando. Si es que usted no tiene un trabajo, por favor, usted puede cotizar por cuenta propia. Usted puede pagar como independiente. Hay personas que eso no lo saben. Hay personas que piensan que yo solo puedo pagar cuando estoy en una empresa trabajando. Eso es falso. Usted puede pagar como independiente. ¿Cuánto? Reportando ingresos del salario mínimo. Va a cotizar salud, va a cotizar pensión, que por un salario mínimo eso le valdría 250,000 pesitos mensuales. Entonces, usted como independiente siga pagando mes a mes las semanitas que le hacen falta. Una vez las reúna, en ese momento adquiere su derecho de pensión. Eso me gusta explicarles porque hay personas que porque creen que ya tienen la edad, vienen y se arrebatan a pedir la devolución del dinero que en nosotros se llama la indemnización. Entonces, la persona sí puede continuar cotizando porque uno es consciente. Yo soy consciente que empecé a trabajar tarde, o yo soy consciente de que empecé a trabajar muy joven, pero que luego dejé 10, 15, 20 años sin pagar porque pensé, primero, que una pensión no existía, segundo, que nunca iba a llegar a la edad, tercero, pensaba que la plata se la iba a robar el Estado, que son los mitos
que siempre escuchamos de por qué la gente no cotiza. Cuarto, también porque es que la gente joven piensa, o cuando uno apenas está empezando la vida productiva, uno no sabe qué es una pensión y uno no sabe que es que esto se construye desde joven, que yo tengo que tener en mi mente que si mis papás son pensionados, yo debo seguir ese ejemplo, porque la pensión no enriquece a nadie ni va a ser igual a lo que usted devengaba, pero sí le va a garantizar un ingreso fijo que a usted le va a dar tranquilidad, que le va a dar estabilidad. Lo que pasa es que hay muchas personas que cuando recién uno empieza su vida productiva no sabe qué es una pensión, ni para qué le sirve, ni contra qué lo protege, ni que esto va pasando el tiempo muy rápido. Y que si nosotros no empezamos a cotizar de forma constante a la seguridad social, resulta que cuando nos demos cuenta, porque uno en estos temas uno se empieza a interesar por encima de los 40 años, más o menos. Entonces, cuando ya llegan los 40 y yo me empiezo a interesar, resulta que luego me va a quedar haciendo falta semanas. Entonces, si yo soy consciente que cometí esos errores, no importa, si usted ya tiene la edad, puede continuar cotizando. ¿Qué pasa con el caso contrario? El caso contrario que hoy ya abunda en las empresas o en las personas independientes. Y es que las personas hoy tienen exceso de semanas. Entonces hay personas que dicen, miren, las semanas son 1.300, yo tengo 1.500, tengo 1.800, 2.000, 2.200, pero resulta que apenas tengo 50 años de edad. ¿Qué debe hacer esta persona? Ya tiene, nosotros aquí hablamos de dos cosas, hablamos de causar el derecho y de adquirir el derecho. Ya causó el derecho, ¿por qué? Porque ya cumplió las semanas requeridas, ya cumplió lo más difícil, el tiempo de trabajo, el tiempo de cotización, ya lo cumplió. ¿Qué estamos esperando? La edad. Cuando adquiere, ya causó el derecho porque me cumplió las semanas. Cuando lo adquiere al día siguiente a que usted me cumple sus 57 o sus 62 años. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta persona si la persona quiere o sigue cotizando? Por ejemplo, estas personas con 1.500, 1.800, 2.000. Pues lo que pasa es que esta persona sigue cotizando porque posiblemente es empleado y debe continuar cotizando de forma obligatoria. ¿Qué sucede? Pues que a la persona que acumule más semanas, la pensión le va a quedar más alta, que ya vamos a ver eso. Entonces, esta persona pues ya está tranquila porque ya tiene la semanita, solo le falta cumplir la edad para el segundo caso que pusimos. Esta imagen pues es la forma como se ha venido aumentando el número de semanas. La ley 797 nos plantea 1.300 semanas, la edad de 57 años mujer, 62 años hombre, que eso ya lo vimos. Entonces, resulta que llegamos a una parte muy interesante. La pensión de vejez nos dice que debemos cumplir la edad y las semanas. Perfecto, ya le traje Colpensiones, señores Estado, ya le traje las semanas que me pidieron. Ya le traje la edad. Ahora, ¿cuánta plata me van a entregar? Entonces, ¿cómo calculamos la pensión? Primero, en Colpensiones, calculamos la pensión con esta formulita, que es la que nos marca la ley. R, que es como ustedes lo están viendo en sus pantallas, es el porcentaje de ingreso de liquidación de una pensión. Me explico. Las pensiones no son el 100%. Si yo, por ejemplo, gano 3 pesos, mi pensión no va a ser de 3 pesos. Si yo me gano 5 pesos, mi pensión no va a ser de 5 pesos. Tiene una tasa de reemplazo. Esa tasa de reemplazo es un porcentaje. Es decir, que me van a decir de esos 3 pesos, qué porcentaje me toca. O de esos 5 pesos, qué porcentaje me va a tocar. Y así lo hallamos. Entonces, la R es el porcentaje que es para cada persona diferente. Esta formulita nos dice que la R es igual al 65.5 menos 0.5 por la S. ¿Qué es esta S que nosotros aquí tenemos en la fórmula? Resulta que cuando nosotros vamos a liquidar una pensión por vejez, hacemos 2 liquidaciones por ley. Primera, la liquidación la hacemos con el promedio de salario de los últimos 10 años que usted sí haya cotizado. Es decir, nosotros creemos que los salarios o lo que yo pago como independiente
es cada año mayor. Entonces, que si yo hoy me ganaba 3 pesos, pues que ya luego el otro año voy a ganarme 4 o 4,5, lo que sea. Entonces, quiere decir que esta S la sacamos haciendo 2 promedios. Primero, el promedio de los salarios de los últimos 10 años que usted haya cotizado. ¿Qué es salario? El salario es el que reporta su empresa o el que usted reporta como independiente. El salario es la asignación básica mensual más los factores salariales. ¿Qué son los factores salariales? Los consagrados en el decreto 1158 del año 94. Todo aquello que infle su salario. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en nuestra nómina que este mes gané más. Ah, caramba, pero así me descontaron más para salud y pensión. Es porque eso es un factor salarial. Esos meses en donde uno dice es que gané una bonificación, es que me dieron una prima, es que de pronto tengo horas extras, dominicales, es que se me infla mi salario por alguna razón. Y si yo veo que sobre eso que se me infló mi salario, me descuentan para salud y pensión, es porque eso es tenido en cuenta como un factor salarial en el momento de la liquidación. Entonces, fácil. Si usted quiere saber qué salarios nosotros le vamos a promediar, por favor, busque esa información en un documento que les voy a explicar en un momentico que se llama Historia Laboral. Historia laboral. Entonces, promediamos los últimos 10 años de salario o los salarios de toda la vida. Nosotros creemos que todo el mundo aumenta de salario año tras año, pero no necesariamente. Hay personas que ingresan con un muy buen salario al principio, pagando al principio muy bien, pero resulta que porque se quedó sin trabajo, de pronto los negocios no van tan bien, ha bajado la cotización. Es injusto que la persona que pagó muy bien al principio, pues y que ha tenido que bajar su cotización, pues se le vea afectada su liquidación de pensión. O, por ejemplo, esa persona que decía, mire, mi salario al principio era muy alto, por allá en el año 90, 2000, 80 y pico, 70 y pico, porque yo ganaba horas extras, dominicales, ganaba una prima, ganaba bonificaciones, y ahorita recibo el salario peladito. Ah, pues es injusto, ¿cierto? Entonces, por eso siempre hacemos 2 liquidaciones por ley para la pensión de vejez. La liquidación de promedio de los últimos 10 años de salario o los salarios de toda su vida de trabajo. Todo traído a valor presente con el IPC. ¿Cuál de esos 2 promedios le dejamos? Por principio de favorabilidad, le vamos a dejar el promedio más alto que le hubiera dado entre los últimos 10 años o los salarios de toda su vida, traídos a valor presente con el IPC para mantener el valor del dinero en el tiempo. Entonces, de esta manera, escogemos cuál es el más alto, lo reemplazamos en la fórmula y ahí vamos a saber cuál es el porcentaje de su pensión. Haciendo la claridad de lo siguiente, resulta que la pensión es diferente también dependiendo o digamos lo que depende de 2 variables. Depende de su salario y depende de cuántas semanas usted trae. Buscando un poquito la equidad del sistema, se buscó que cuanto más sea alto su salario, menor sea el porcentaje en pensión, porque la formulita va restando. Quiere decir que cuando sea el coeficiente de la derecha, su pensión, su porcentaje sea un poco menor. Y depende también de sus semanas. Es decir, que la pensión es diferente si usted trae 1.300 semanas, así trae 1.350, 1.400, 1.500 o hasta 1.800. Es decir, que a la persona que trabaja más, que cotizó más, pues hay que darle más. Es decir, que la persona que llegue con 1.300 semanas se queda con una pensión cercana, aproximada al 65%. Pero si su salario llega a ser muy alto, es decir, personas que pagan hasta por 25 salarios mínimos mensuales, que es lo que máximo permite la ley pagar en Colpensiones, pues es una persona a la que esa pensión con 1.300 semanas puede llegar a ser hasta del 55%, buscando la equidad del sistema, que los que más ganen queden con un porcentaje de pensión un poquito menor. Entonces, con 1.300 semanas, la pensión oscila
entre el 65% y 55%. Si la persona tiene más semanas, así como de pronto está en la parte inferior de la imagen que estamos viendo, por cada 50 semanas, es decir, por cada año de más que usted cotice posteriores a las primeras 1.300 semanas que vimos que son 25 años, en promedio, por cada añito que usted trabaje de más o que cotice de más, se le va a aumentar en 1.5% su pensión, llegando el máximo a ser de 1.800 semanas. 1.800 semanas lo hace acreedor a un porcentaje de pensión cercano al 80%. Es decir, una persona con 1.300 semanas, su pensión es del 65% aproximadamente. Si su salario es muy alto, puede llegar a ser del 55%. Lo máximo que hay en pensión son 1.800 semanas, que si la persona tiene un salario normal, puede estar cercano al 80%, pero si es muy alto, puede llegar a ser hasta del 70.5%. Con esto, ¿qué les queremos decir? Que la liquidación de la pensión va en función de dos cosas, de cuántas semanas totales usted trae y de su nivel de salario, de su promedio de salario, de los últimos 10 años o de los salarios de toda la vida. Esta pensión, una vez se adquiere el derecho, su pensión, como lo decía al principio, va a aumentar siempre en enero. Usted va a recibir 13 mesadas al año. ¿Qué es una mesada? Una mesada es un pago que viene de mes, un pago mensual. Ese paguito mensual se recibe uno cada mes y en diciembre se paga el doble, que es lo que se denomina una mesada número 13. Es decir, que si su pensión es de 1 millón de pesos, en diciembre recibe 2 millones. Si su pensión es de 5 millones, en diciembre le pagamos 10. Porque es la mesada número 13, que se paga en diciembre, que es una mesada adicional, para que lo tengamos presente. Esta es la fórmula como nosotros reemplazamos una pensión. Por ejemplo, esto es un ejemplo para una persona que gana 2 salarios mínimos, por ejemplo, 1.817.000 pesos. Lo reemplazamos en la fórmula y nos da 64.5%. Es decir, que esta persona que ganaba 1.800.000 se quedó con una pensión de 1.200.000 con 1.300 semanas. Pero si esta personita trae 1.800 o trae 1.350, 1.400, pues el porcentaje le aumenta. ¿Hasta cuánto le puede aumentar? Hasta aproximadamente el 80%. O sea que esta pensión ya no sería de 1.200.000, sino de más o menos de 1,5 millones. Ahí es cuando uno empieza a ver que no es bueno dejar de cotizar. O que si de pronto, por ejemplo, tenemos gente de pronto joven, si yo me voy del país, ¿qué pasa si yo me voy del país a estudiar o a trabajar por un tiempo? O tenemos familiares fuera del país, tenemos hijos por fuera. Oído, recordemos que existe un programa del Estado que se llama Colombianos en el Exterior, que la persona que esté en cualquier parte del mundo pueda seguir cotizando para su pensión en Colombia. ¿Por qué? Porque es que la persona posible no vaya a tener pensión, entonces puede continuar cotizando para la de Colombia como si estuviera trabajando acá. De hecho, no tiene que pagar salud si no lo necesita, paga solamente pensión. Eso fue ahí como un paréntesis porque se me ocurrió decirles, por si tenemos gente joven aquí conectada que de pronto en algún momento vaya a salir a hacer un estudio, a trabajar y demás, puede continuar cotizando con un programa que se llama Colombianos en el Exterior, para que no descuidemos este tema, porque aquí nos damos cuenta que a mayor número de semanas, mayor plata en pensión. ¿Cuánto es lo máximo? Olvidé decirles, lo máximo son 1.800 semanas, que son 35 años de servicio o de cotización. ¿Qué pasa con la persona, por ejemplo, si tenemos gente que tenga 2.200 semanas? No le aumenta el porcentaje, ya el máximo es el 80%. No se las puede pasar a su esposa, ni a su esposo, ni a un hijo, ni se las vamos a pagar adicional. Esas semanitas solo cuentan hasta las 1.800 para un porcentaje cercano al 80%, porque eso también son muchos mitos y a veces nos engañan la gente. No hay pensiones en este momento de más del 80%. Esas semanitas para lo único que le sirven es para que siempre le tomemos los últimos 10
años de salario, que posiblemente sean los más altos. Ahora vamos a pasar, ya vimos todo lo de la pensión de vejez, vamos a pasar al segundo tipo de pensión, que es la pensión por invalidez, que está consagrada en la ley 860 del año 2003, por si de pronto tienen personas que puedan estar necesitando esta información. Resulta que existe una pensión anticipada por enfermedad. Si conocemos a alguna persona que haya perdido el 50% o más de su capacidad para trabajar por causas que sean de origen común o por alguna secuela de algún accidente de tránsito, tanto los fondos privados como Colpensiones tienen que salir a reconocerle una pensión por invalidez. La pensión por invalidez, ¿qué edad necesita? No hay edad, porque es que uno no sabe a qué edad se va a empezar a sentir enfermo. ¿Cuántas semanas necesita? Necesita 50 semanas. Hay personas que de pronto nosotros escuchamos aquí diariamente, mire, es que tengo mi mamá muy enferma, tengo mi hermano muy enfermo, pero es que él nada que cumple las semanas, o es que él está muy joven. No importa, la pensión por invalidez no necesita ni 1.300 semanas, ni 1.000, nada. La pensión por invalidez solo necesita 50 semanas. ¿Cuántas son 50 semanas? Un añito. Un añito. ¿Y qué edad necesita? No hay edad, puede ser a los 20, a los 30, a los 50, a la edad en la que se empieza a sentir enfermo. Esta pensión por invalidez lo que busca es que la persona ya no puede trabajar en virtud de su estado de salud. Si la persona ha perdido el 50% o más de su capacidad para trabajar, pues se le reconoce una pensión por invalidez. ¿Cuál es el requisito? Tener ese porcentaje de invalidez y tener 50 semanas. Nosotros aquí tenemos algo que se llama fidelidad al sistema. Esas 50 semanas, ese añito, yo no lo pude haber cotizado en el 70 y pico, ni en el 80 y pico. Yo tengo que haberlo cotizado de forma reciente. Es decir, que en los 3 últimos años yo haya pagado como mínimo un año de forma continua o de forma discontinua. Es decir, que esas 50 semanas son pagadas, debieron ser pagadas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la enfermedad. Esas 50 semanitas pueden ser continuas o discontinuas. ¿Cuántas son 50 semanas? Un año, pero no un año pagado en cualquier tiempo, un año pagado de forma reciente. Por ejemplo, si yo tengo una persona que está enferma desde el año 2020, diciembre, ¿cuáles serían los últimos 3 años? Desde el 2017 hasta el año 2020. Significa que en esos 3 últimos años ha debido pagar un añito. Esa es la pensión por invalidez. Ahora vamos con la pensión por sobrevivencia o por sustitución, que es la pensión por muerte. Oído a esto, la pensión por muerte siempre se da con ocasión del fallecimiento de alguien. Ese fallecimiento puede ser por causas naturales, por enfermedad, por algún hecho trágico. Si nosotros conocemos alguna familia que de pronto esté sufriendo por algún tema de algún fallecimiento de alguna persona, por favor siempre preguntémosle, ¿esa persona cotizaba para pensión? ¿Sí o no? Porque posiblemente pueda tener derecho la familia a esa pensión. La pensión por muerte es cuando la persona fallece y si es afiliado, es decir, es una persona que apenas está cotizando, se llama una pensión por sobrevivencia. Si es una persona que ya está pensionado y fallece, se llama una pensión por sustitución. Yo les decía al principio que la pensión no solamente es para mí, la pensión también es para mi familia, que la pensión es heredable. ¿Es heredable a quiénes? A unos beneficiarios de ley. ¿Quiénes son esos beneficiarios? Primero, cónyuge, compañero o compañera, queda pensionado en renta vitalicia, hijos hasta los 18 o 25 años de edad. A falta de esas figuras pueden reclamar los papás o algún hermano en situación de discapacidad y que dependa económicamente. Es decir, que la pensión es para nosotros y para nuestra familia. Si muero antes de tiempo, pues automáticamente mi familia va a quedar con una pensión por sobrevivencia. Si ya soy pensionado y falto, pues luego cuando ya falte, mi familia hereda esa pensión que se llama una sustitución pensional. Ese es el tercer tipo de pensión, que es la pensión por sobrevivencia o la pensión por muerte. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos personas o conocen a alguien que no tiene las semanitas completas o que de pronto le están haciendo falta? Nosotros también tenemos algo que se llama pensión familiar, tenemos un programa que se llama BEPS o tenemos la devolución de aportes, que es la indemnización sustitutiva, que es la pensión familiar, por si de pronto ustedes tienen conocidos que les aplique.
La pensión familiar es cuando entre esposos o entre compañeros, es decir, la pareja, ya los dos tengan la edad de pensión. Ella tiene 57, él tiene 62, pero por sí solitos, ninguno de los dos reúne las 1.300. ¿De qué se les da la opción? Una a las semanas con su pareja. Requisito tener la edad. Una a las semanas con su pareja, reúna las 1.300, ya los dos tienen la edad, entonces se les hace una pensión familiar. Si no aplican para pensión familiar, se les ofrece el programa de BEPS. El programa de BEPS es que la persona que tenga unas semanitas, por ejemplo, si tienen alguna persona conocida que apenas tiene 100, 300, 500 semanitas, se le puedan convertir en plata y que se le firme una renta vitalicia, es decir, un pago de por vida, pero ya no va a ser pagado cada mes como una pensión, sino cada 2 meses. Y que va a ser siempre inferior al salario mínimo. Entonces hay personas que a veces de pronto tenemos personitas que tienen 100, 300 semanas, pues por favor guíenlos. Nosotros tenemos un programa que se denomina BEPS, que por ahí los podemos ayudar. O en su defecto, si la persona no quiere de pronto ninguna de las anteriores alternativas o no, de pronto siente que no le aplica, le podemos hacer la devolución del dinero. La devolución del dinero se llama una indemnización. Requisito tener ya la edad. La mujer ya debe tener los 57, el hombre debe tener los 62 y se le hace una indemnización sustitutiva por no haber cumplido las semanitas. Entonces se le hace la devolución. ¿Qué es importante? Por favor, todos sabemos cuándo cumplimos la edad de pensión. Pero lo que no tenemos claro es cuándo vamos a cumplir con el tiempo de servicio de cotización. Por favor, para todas aquellas personas, así estén en los fondos privados, estén en Colpensiones, siempre monitoreen, revisen que todas las empresas donde hayan trabajado les aparezcan en un documento que se llama historia laboral. La historia laboral, perdónenme, me voy a adelantar un poquito por acá, que todo esto ya lo dije. La historia laboral es un documento que condensa todos los empleadores que usted haya tenido. Todos los empleadores que usted haya tenido y la fecha desde hasta la que trabajó, ahí están todos los salarios. Entonces, todos los días nosotros nos aproximamos o estamos cada día más cercanos a nuestra pensión. Por favor, el mensaje de hoy, pues aparte de los muchos que ya vimos, es primero, por favor, tengan la clave de el fondo de pensiones donde usted esté. Entre a monitorear cuánta plata lleva, si es que está en un fondo privado, cuáles son esos rendimientos, y hágale seguimiento a que esa plata le esté aumentando. Si usted está en un fondo privado de pensión, en un fondo privado de pensiones, si está en Colpensiones, por favor monitoree que todas las empresas donde haya trabajado le estén apareciendo, actualícenos sus datos. Si ve que algo de ese documento que se llama historia laboral no le cuadra, por favor, háganoslo saber. Ahí mismo nosotros tenemos dentro de nuestra página web algo que se llama sede electrónica. En la sede electrónica ustedes crean su usuario y allí van a encontrar certificados, historias laborales, van a encontrar si necesitan de pronto decirnos que algo les falta, que algo les sobra, que de pronto no coincide alguna información. Por ahí tenemos un botoncito que se llama corrección de semanas, por ahí tenemos peticiones, quejas y reclamos, por ahí ya pueden radicar su pensión de vejez si tenemos a alguien que esté cercano. Entonces, esto era en resumen lo que les queríamos traer el día de hoy. Esto tiene mucho tema, sé que por cuestiones de tiempo, pues ya les voy a dar paso para que me hagan todas sus dudas, preguntas, inquietudes, y esto fue un gran resumen de lo que es el sistema de pensiones. Algo más que les quería, perdónenme, se me olvidaba decirles, el tema de la doble asesoría, que les dije que al final les decía, la doble asesoría para saber si usted es viable para que Colpensiones lo reciba, debe hacer o debe cumplir con 3 cosas. Primero, hacer la doble asesoría, que consiste en que usted se comunique con Colpensiones a nuestra línea 018.000 y que se contacte también con su fondo de pensiones para que cada entidad le muestre su panorama pensional, qué le ofrece cada régimen, primero. Segundo, las mujeres, máximo la edad en la que nosotros recibimos mujeres es a los 40, hasta los 47 años de edad máximo. Máximo mujeres, 47 años de edad. Máxima edad a la que nosotros recibimos hombres, a los 52 años de edad.
Por favor, tengan cuidado, se les suele pasar el tiempo. Y hoy tenemos 17.000 personas queriendo regresar a Colpensiones y que ya no pueden por la edad. Entonces, mujeres, oído, máximo 47 años. Hombres, máximo 52. Ese es el primer requisito. Segundo requisito, que hayan permanecido 5 años en el régimen privado para poderse trasladar para acá. Entonces, que hayan transcurrido 5 años desde que usted optó por primera vez a afiliarse a un fondo privado. Y tercer requisito, hacer la doble asesoría. Esas son las 3 cositas que tenía pendiente ya por decirles para cerrar. Entonces, ahora sí, vamos con todas las dudas, preguntas que tengan, que todavía tenemos unos minuticos, por favor. Entonces, les doy la palabra para que continuemos ahora las dudas que tengan o que nos hayan escrito en el chat. Buenas tardes. Gracias, ingeniera María Cristina. Pues como su merced ya lo dijo, vamos a dar inicio con las preguntas. En el chat, pues por ahora registramos 5 preguntas. Los demás invitados que tengan inquietudes, los invitamos a quedarse en su manito y yo, a medida que vaya diciendo las preguntas, les doy la palabra. Ingeniera María Cristina, el primero es don Flaminio Octavi Reyes Díaz. Nos dice: trabajé en el sector privado afiliado con pensiones 23 años y 7 meses. Ahora trabajo como docente en el sector público, llevo 6 años cotizando. Tengo 53 años, ¿me puedo pensionar por régimen especial a los 57 años o debo seguir cotizando hasta los 62 años y llegar al 80% de la pensión? Perfecto. Miren, es una excelente pregunta para hacerles claridad a todos los asistentes de lo siguiente. Cada vez que nosotros hayamos cotizado para regímenes especiales, por ejemplo, como el del magisterio, como el de las fuerzas militares, por ejemplo, el anterior régimen especial que tenía Ecopetrol, o para todas aquellas entidades públicas que nosotros hayamos cotizado antes de 1995, resulta que esos tiempos que se hayan cotizado a entidades públicas antes del 95 o regímenes especiales no les van a aparecer en sus historias laborales. Para que aparezcan sus historias laborales, necesitamos que ustedes, por favor, nos traigan los formatos CETIL. Aquí voy a hacer un paréntesis. Para hombres que ustedes conozcan o asistentes a la reunión que hayan prestado servicio militar obligatorio, voluntario, que hayan sido profesional de la policía, del ejército, de la marina, de lo que sea, eso cuenta como tiempo para semanas de cotización. Entonces, ese era un paréntesis. Resulta, todo ese tiempo es tenido en cuenta como semanas de cotización. Para la pregunta que nos hace particularmente nuestro asistente de los tiempos del magisterio. Entonces, siempre la pensión se busca en donde le sean más favorables las características. La pensión del magisterio y la de Colpensiones igualmente es del Estado. Lo que pasa es que el magisterio, dependiendo de la fecha en la que la persona haya ingresado y del tiempo que haya durado, puede tener una pensión con características diferentes a la que se ofrece acá en Colpensiones, porque tienen un régimen especial. Entonces, lo más importante es revisar si logra cumplir los requisitos del magisterio, excelente, porque allá es menos tiempo, menos edad. Pero si no logra cumplir con esos requisitos, entonces lo que hacemos es que le unimos los tiempos del magisterio más los tiempos de Colpensiones y se pensionaría a los 62 años de edad con 1.300 semanas y dependiendo de las semanas el porcentaje que oscila entre el 65 y el 80%. Ingeniera, también nos pregunta por acá Sandra Marcela Castro Callejas. Dice: mi papá trabajó en una empresa y le faltaron cotizaciones como por 3 años. Ahora cumplió la edad y le faltan esas semanas. ¿Es verdad que puede hacer un solo pago a Colpensiones por las semanas faltantes?
Bueno, esa es una situación muy recurrente. Nosotros lo que buscamos es justamente eso, que no dejemos pasar el tiempo. Si nosotros tenemos una empresa que no me le pagó, por favor díganoslo pronto, porque nosotros estamos lanzando procesos de cobro contra todos esos empleadores que en algún momento evadieron la seguridad social de los empleados. Ella nos dice que ya su papá está cerca a la edad de pensión o que inclusive de pronto ya la tiene. Le hacen falta 3 añitos. Por esta empresa que nos dice, lo primero que tenemos que analizar es, ¿a él le faltan semanas o ya tiene las 1.300? Porque si ya tiene 1.300 semanas, ya con eso se pensiona. Si le hacen falta esos 3 años justamente de semanas para pensionarse, tenemos 2 alternativas. Primero, si el empleador existe, nosotros le podemos pedir al empleador que se acerque para hacerle un cálculo ni afiliado ni pagado la seguridad social de esta persona. Le hacemos el cálculo actuarial, el empleador, o se pueden poner de acuerdo quién paga, en teoría tiene que ser el empleador que fue el que evadió, puede recuperar esos 3 añitos. ¿Qué pasa si el empleador no existe, el empleador no quiere responderme, el empleador desconoce mi relación laboral? Existe una segunda alternativa que se llama recuperación de semanas. La recuperación de semanas se da cuando la persona nos demuestra que el empleador sí lo afilió, pero no le pagó. Es decir, que sí hubo una relación laboral. Con un soporte, por ejemplo, que nosotros podamos ver un contrato de trabajo, que nosotros podamos ver de pronto algún documento de los desprendibles de nómina. Entonces existen 2 cosas, hacer un cálculo actuarial, pero es cuando el empleador existe, cuando el empleador está de acuerdo y cuando el empleador le hace ese cálculo actuarial. Si de pronto no tenemos esas condiciones, entonces lo que hacemos es que si él fue afiliado, pero la empresa no le pagó y él tiene algún soporte que nosotros podamos ver que sí efectivamente existió esa relación laboral, el mismo señor también lo puede pagar. Esa es la segunda alternativa. O tercero, si es que al papá le están haciendo falta semanitas, páguelas de aquí en adelante esos 3 añitos, también se le puede. Que los pague de aquí en adelante para que se pensione. Mayra Vendek nos pregunta, tengo 42 años y solo he cotizado 6 meses. ¿Puedo seguir cotizando igual y me van a pensionar igual? Exacto, miren, con 42 años, dependiendo si es hombre o mujer, tenemos que tener en cuenta, ya dejamos un tiempo muy importante sin cotizar, no importa, es decir, ha pasado bastante tiempo porque uno el primer empleo más o menos es por ahí como a los 25 años, ¿verdad? Pero no importa, lo más importante es comenzar y pagar de forma constante, porque si bien son 25 años para poderme pensionar, 42 y 25 nos estaría dando más o menos 67 años, más o menos 66 y medio, porque ya lleva 6 mesecitos cotizado, no importa, se va a pensionar un poquito después de la edad, pero su pensión va a llegar. Lo más importante es que ya que hizo o que de pronto asumió que es importante empezar a cotizar, que lo haga por usted, que lo haga por su familia, que lo haga para proteger y blindar sus ingresos del futuro y que empiece a cotizar de forma continua, constante. ¿Por cuánto? Recomendación, no se ponga a cotizar muy alto. A veces uno dice, no, es que yo voy a cotizar a reportar ingresos de 2, 3, 5, 10 millones de pesos. No, mire, por favor, si usted es una persona que apenas va a empezar a cotizar, empiece de a poquito, empiece reportando ingresos de un salario mínimo. ¿Cuánto le vale esa seguridad social? Usted va a empezar a cotizar salud, pensión, eso le vale 250,000 pesitos aproximadamente mensualmente. Empiece a cotizarlo. Ya luego, de pronto, si usted ve factible, va aumentando. Ya no reporta ingresos de un salario mínimo, sino de 1 millón, de 2 millones, de 3 y así sucesivamente. Pero por ahora lo importante es cotizar. Esto es un seguro por vejez, invalidez y muerte para nosotros y nuestra familia. Le doy la palabra a la doctora Sandra Rondón, directora de Gestión Humana de la Universidad Cooperativa de Colombia. Buenas noches, ingeniera. De verdad que la felicito porque tiene un empoderamiento, un conocimiento del tema muy bueno, muy excelente.
quería hacer una pregunta personal. Es cierto que uno de los 40 años es que ya se empieza a preocupar por mirar la historia laboral. Me pasó que tengo una empresa que en los años 1990 fue una de las primeras empresas que yo empecé a trabajar. Me di cuenta hasta ahora que no me reportaron los pagos como de 3 años de pensión. Esa empresa ya no existe. ¿Qué se puede realizar o qué puedo hacer en ese caso, por favor? Gracias. Doctora Sandra, muchas gracias por sus comentarios. Efectivamente, atendiendo a la consulta que su merced nos hace, le digo lo siguiente, y es, primero, esa empresa la afilió y le pagaba o le descontaba de su salario para la seguridad social. Es que a veces, digamos lo que nosotros, digámoslo, a veces también tenemos que analizar un poquito si yo era consciente que me iban a pagar la seguridad social completa. Es que antes las empresas tenían la potestad de elegir si me contrataban para pagarme solo salud, salud y riesgos o salud, riesgos y pensión. Entonces, ¿qué pasaba? Antes era optativo. Por eso de pronto nosotros todavía tenemos personas conocidas sufriendo por semanas. Gente que ha dicho, yo trabajé toda mi vida, pero resulta que no me pagaban en las empresas donde trabajaba. ¿Por qué? Porque de pronto le pagaban solamente alguna de las tres cosas, le pagaban solo riesgos o salud y riesgos. Pero sí, esta empresa me le pagaba salud, pensiones y riesgos y le descontaba, porque usted recuerda que le descontaba. Lo que podemos hacer, doctora Sandra, y para todas las personas que tengan inconsistencias o alguna empresa faltante en su historia laboral, es que por favor usted ingrese a la página web, descargue su historia laboral y si ahí todavía le sigue haciendo falta esa partecita, tiene ese vacío, por favor vaya y busque un botoncito que diga corrección de semanas de cotización. Allí nos va a decir qué empresa fue y desde qué fecha hasta qué fecha, no tienen que ser fechas exactas, pero sí fechitas aproximadas, le hacen falta esos aportes, de tal manera que nosotros podamos lanzar un proceso de cobro. Como su merced bien lo dice, esa empresa ya no existe. Perfecto, no existe. Lo que pasa es que nosotros le vamos a buscar el representante legal también. Sí, obviamente ese ya no es el representante legal de esa empresa, persona natural. Nosotros tenemos cómo buscarlo. Entonces, si nosotros encontramos a esa persona tiene que venir a hacerse cargo del proceso de cobro que nosotros le estamos teniendo. Y ahí es cuando vamos a hacer la recuperación de sus semanas, porque le vamos a crear una deuda presunta o una deuda real, según sea el caso. Si nosotros no encontráramos en definitiva esa empresa y le dijéramos que esa persona ya no existe ni como persona natural, que de pronto esas semanas no se pagaron, porque también puede ser que obedezca a inconsistencias. Por ejemplo, puede ser una empresa que sí le pagó, pero que por algún error en su cédula, por alguna inconsistencia ya de datos como tal, no se la tengamos cargada. Entonces, el primer paso para todas aquellas personas que tengan empresas que no me le aparezcan en la historia laboral es pidamos la corrección. Nosotros tenemos todos los archivos. Todo está digitalizado. Entramos y revisamos en qué empresa fue y revisamos si efectivamente le pagaron. Si le pagaron, se le carga. Y listo, solucionado el problema. Si no le pagó, requerimos a este empleador con un proceso de cobro. Los procesos de cobro tienen algo, y es que a la persona no puede vender ningún bien, ni pueden hacer una sucesión de bienes. Si la persona llega a fallecer, los hijos no pueden hacer nada hasta que nos paguen la seguridad social de los empleados con los que nos quedaron debiendo. O sea que es una garantía muy grande que ahora se tienen estos procesos de cobro. Pero ¿qué les pedimos? Por favor, díganos rápido qué empresa es o qué persona natural fue con la que trabajó para evitar que o se liquiden sucesiones de empresas o liquidaciones de personas naturales y que antes podamos, inclusive hasta con sus propios activos, nos responda por su seguridad social si llegara a ser el caso. Muchísimas gracias por su respuesta. Con todo gusto, doctora. Le damos la palabra al señor José Genaro García Murillo, que también nos levantó la mano. Ingeniera, muy buenas noches. Muchas gracias por la conferencia. Ha sido de gran ayuda para todos. Una pregunta. Si un trabajador independiente tiene 2 contratos de prestación de servicios,
profesionales debe cotizar por los 2 contratos de prestación de servicios? Esa era la pregunta. Muchas gracias. Don José, muchas gracias. Buenas noches. Sí, señor. Miren, los contratos por prestación de servicios obligan a pagar el 40% sobre el valor y normalmente para que a uno le paguen lo pactado entre las partes necesita presentar el pago de la seguridad social. Entonces, por cada uno le van a exigir que haya reportado como mínimo el 40% del ingreso y que haya pagado sobre esos ingresos salud y pensión. Sí, señor, sí lo debe hacer sobre cada contrato, porque efectivamente le van a hacer el cálculo y le van a pedir. De hecho, inclusive, también la UGPP, que es la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, hace ahora auditoría sobre ello. Si, por ejemplo, uno de los contratos, usted pudiera presentar su seguridad social y se lo avalan, posiblemente la UGPP en determinado momento, que es como una DIAN, pero es la DIAN que supervisa la seguridad social en Colombia, pueda llegar a requerirlo. Entonces, ¿qué le digo, don José? En teoría, sí debe, por favor, realizar el pago por el 40% por cada contrato que tenga. Sin embargo, es importante que su merced valide con cada una de las entidades con las cuales tiene esta prestación de servicios y revise si de pronto la seguridad social le permiten pagar solamente por uno y mostrar el documento, pero normalmente la UGPP sí lo está fiscalizando. Ellos se dan cuenta cuáles son los ingresos porque todas las entidades reportan esas prestaciones de servicio y posiblemente sí le vayan a exigir pagar el 40% de la seguridad social para cada uno de los contratos. Solo que usted hace una única planilla. Esa única planilla es como independiente y usted la hace por pila. Es decir, usted paga la totalidad en una única planilla. Muchísimas gracias. Ingeniera, tenemos otras 5 preguntitas y ya pues después de estas preguntas damos por terminada pues la sesión de preguntas, ¿vale? Sí, señora. Perfecto. Por el chat nos pregunta Leonardo Andrés Bravo. Dice, doctora, yo soy extranjero. Si yo dejo de cotizar y cuando tenga 62 años, ¿con cuánto dinero me pensiono? Perfecto. ¿Qué es importante tener en cuenta? La pensión llega cuando nosotros cumplimos 2 requisitos. La pensión por vejez llega cuando cumplimos la edad, que para los hombres es de 62 años, y cuando cumplo 1.300 semanas. No sé qué edad tenga, si le falte mucho, si le falte poco, pero igualmente usted puede continuar cotizando, ya sea que permanezca en el país o que usted permanezca por fuera, usted puede continuar cotizando para que reúna los requisitos de una pensión en Colombia. Si llegara el caso en el que usted llega a sus 62 años y por alguna razón paró la cotización o reunió muy poquitas semanas, por ejemplo, reunió apenas 500, entonces nosotros le vamos a ofrecer varias alternativas. Entre esas alternativas, por ejemplo, puede ser que la persona continúe cotizando o le revisamos cómo está su salud, porque posiblemente nos podamos ir por una pensión por invalidez, o si de pronto usted tiene pareja, le podamos revisar una pensión familiar, o en le hacemos una indemnización, que la indemnización es una devolución del dinero proporcional a 3 variables. Primero, el número total de semanas que usted haya cotizado, el salario por el cual las haya cotizado y la fecha en la cual las pagó. Entonces, siempre que usted pueda cotizar, por favor cotice. No importa que usted sea extranjero, inclusive si usted sale del país más adelante, usted puede continuar cotizando para su pensión en Colombia. De hecho, otra cosa, me da pie para decirle para él y para todos. Nosotros tenemos convenio internacional con otros países, por ejemplo, con España, con Paraguay, con Uruguay, con Ecuador. Nosotros tenemos unos convenios en donde si usted pertenece a alguno de esos países, nosotros le podemos sumar las semanas que trabajó allá más las que tiene en Colombia. Y la pensión se le garantiza de forma proporcional entre los 2 países. Eso se llama convenios internacionales para pensión, porque no sé su merced de qué país sea. Pero si usted igualmente llega a los 62 años y deja unas semanas muy poquitas, igualmente le hacemos su indemnización, que es la devolución del dinero.
Le cedo la palabra a Lisset Moncada Orozco, que también nos alzó la mano. Buenas noches, ingeniera, ¿cómo está? Y buenas noches a todos. Muy agradecida por la explicación, está muy claro todo. Y pues quisiera hacerle una preguntita. Ingeniera, lo que pasa es que mi papá, pues en este momento tiene 67 años, ¿sí? Y le queda un año para el pago de la pensión, ¿sí? Para completar las 1.300 semanas. Quisiera saber si de pronto ese pago se podría hacer un retroactivo, es decir, o sea, pagar lo que le falta, porque pues en este momento también estábamos pensando en una pensión por invalidez, ya que él tiene cáncer y pues está muy avanzada la enfermedad. No sé, de pronto usted qué me puede aconsejar, ingeniera. Muchas gracias. Lisset, muy buenas noches. Claro que sí. Mira, para tu papi podemos tener dos alternativas. Primero, el estado de salud de tu papi, como me dices, es delicado. ¿Qué podemos hacer? Mira, para Lisset, del caso del papá y para todos los presentes, la pensión por invalidez arranca desde una enfermedad general o enfermedad común. Como tú bien lo planteas, ¿qué necesitamos? Para empezar a valorarlo, necesitamos la historia clínica de los últimos 6 meses, por favor, y las lecturas de exámenes que tenga, los documentos que tú crees que a nosotros nos pueden servir de historia clínica. Eso, por favor, nos lo vas a radicar en nuestra oficina de Bucaramanga, que ya les doy la dirección, y nos van a pedir una cita de pérdida de capacidad laboral. Vas a ir tú o un familiar a hacer el trámite. Cita de pérdida de capacidad laboral, llevándome ¿qué? La historia clínica y la fotocopia de cédula de tu papi. Con ello, se le asigna una cita a tu papá que es virtual. Es decir, una persona, un familiar, tú lo puedes ahí estar acompañando en la cita y es muy rápido. El dictamen está saliendo en aproximadamente 15 o 20 días. Ese dictamen es en donde un médico, que es, digamos, lo que es un externo, un proveedor externo de servicios de Colpensiones, hace el análisis del caso de tu papá. Y automáticamente, transcurridos 15, 20 días, reciben un documento que se llama dictamen. Si en ese dictamen analizadas todas las patologías que tiene y nos da el 50% o más de pérdida de capacidad para laborar, inmediatamente ya tu papá nos va a radicar un trámite que se llama pensión por invalidez. ¿Por qué? Porque efectivamente me dices que él está cotizando. Entonces, las semanitas son 50 semanas cotizadas de forma reciente, es decir, en los 3 años, que con toda claridad, según lo que me cuentas, las tiene. Eso sería lo mejor que pudiéramos hacer. Segundo, igualmente no podemos dejar de cotizar, vamos a seguir cotizando, de tal manera que tú me dices que a tu papi solo le falta un año 1.300. No es posible entrar y pagar todo el año, porque eso a nosotros nos lo preguntan todos los días de esta vida. Mire, a mí me falta un año, yo quiero pagar ya, yo saco un crédito, yo saco un préstamo, yo hago y pago ya todo el año. Yo lo puedo pagar. Lo que pasa es que Colpensiones va a sumar 4 semanitas cada mes. Entonces en marzo me ponen unas 4, en abril otras 4, en mayo otras 4 y así sucesivamente. Entonces, recomendación para el caso de tu papi. Primero, pídeme la cita de pérdida de capacidad para laborar. Ya, inmediato con la historia clínica, que sé que la deben tener a la mano porque él debe estar continuamente en el médico. Toda la historia clínica que tengan reciente. Segundo, por favor, no dejen de pagar. De tal manera que igualmente vamos a ir acumulando las semanitas. Y lo que estamos buscando es adelantarla, que él no se tenga que esperar el añito que le hace falta y que ya tenga la tranquilidad de su pensión. Porque recordemos que cuando la persona adquiere su derecho de pensión, de ahí también le vamos a pagar la EPS. Posiblemente tu papi es independiente ahorita, le está tocando lidiar con la enfermedad, inclusive a él, a ustedes los hijos, y también buscar de dónde pagan la EPS. Que eso es un tema bastante álgido a nivel económico, ¿no? Entonces, recomendación, cita de pérdida de capacidad laboral, pero no me vayas a dejar igualmente de pagar. Y es un proceso muy sencillo el tema de la valoración. Cualquier duda, cosa que necesiten, les voy a dar la dirección en la oficina nuestra, es calle 53, número 3532. Eso es en Cabecera, atrás de la clínica Bucaramanga. Estamos trabajando en el horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Las asesorías que necesiten y demás, con todo gusto. Calle 53, número 3532.
Muchas gracias, ingeniera, muy amable. Con todo gusto. Ingeniera, por acá José Virgilio López nos comenta, ¿puedo obtener el beneficio de las dos pensiones, es decir, invalidez y vejez? Miren, eso es muy buena pregunta. Resulta que nosotros sí tenemos la posibilidad de tener dos pensiones, pero no por vejez y por invalidez. Me explico. Resulta que yo solamente puedo recibir una pensión del Estado, una sola, cuando yo soy el causante de la pensión. Es decir, o recibo la de invalidez o recibo la de vejez. Lo que suele pasar es lo siguiente. La pensión por invalidez se reclama a cualquier edad, a la edad en la que yo me empiezo a sentir maluco o con problemas de salud y que no pueda, que una empresa no me acepte para trabajar o que se me hayan disminuido mis oportunidades de empleo. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, me pensioné por invalidez a los 40 años. Resulta que nosotros le recomendamos a la persona que si quiere, que si puede, continúe cotizando. De tal manera que cuando reúna los requisitos de vejez, es decir, si es hombre 62 años de edad y 1.300 semanas, nosotros le reemplacemos la de invalidez ahora por la de vejez, porque es que la de vejez siempre es más alta. La de vejez oscila entre el 65 y 80%. En cambio, la de vejez oscila entre el 45 y 75. Entonces, nosotros tenemos personas, por ejemplo, que quedan pensionados muy jóvenes por invalidez, pero, por ejemplo, estoy diciendo cualquier cosa, con 1 millón de pesos. Ah, pero es que la persona ahora es independiente, es que la persona ahora puso un negocio o la persona trabaja ahorita. Entonces la persona puede continuar pagando su salud, su pensión todos los meses y cuando cumpla los requisitos de ley le cambiamos la de invalidez por la de vejez. Eso es una cosa. Segundo, ustedes de pronto conocen personas que reciben más de una pensión y uno dice, bueno, ¿y por qué se recibe dos pensiones? Ah, ¿por qué? Porque es que la pensión, les digo, solamente puede recibirse una cuando la misma persona es la causante. Lo que pasa es que yo puedo tener otras pensiones heredadas. Por ejemplo, yo tengo mi pensión de vejez porque yo trabajé toda mi vida y ya me la gané. Pero resulta que yo tengo un esposo y resulta que mi esposo muere. Ah, pues mi esposo hereda esta pensión. ¿A quién? A la esposa en forma vitalicia. O sea que esta señora queda con dos. ¿Mm? Es decir, que yo sí puedo tener varias pensiones, pero solamente una como causante. Puedo tener otras, pero heredadas, para que lo tengamos presente. Le doy la palabra a la doctora Sandra Rondón, que tiene la manita levantada. Hay una última pregunta, ingeniera, como para terminar. Mi papá tiene actualmente 83 años y cotizó hace muchísimos años, como unos 10, 15, 20 años de pensión. No, unos 15 años, nunca se reclamó, nunca hicimos eso y él ahorita me preguntó por eso. ¿Qué puedo hacer yo por eso? Claro, doctora, por supuesto. Miren, ese es uno de los casos importantes para nosotros. Personas que trabajaron, pero que esto se les olvidó. Personas que ya están pasadas de la edad y que dejaron unas semanitas y que nunca las han venido a reclamar. Mire, lo primero que necesitamos hacer es validar en dónde están esas semanas. Posiblemente están con nosotros por la edad. Entonces, lo que hacemos es solicitar digámoslo, hay varias alternativas. La primera sería una indemnización, que es hacerle la devolución del dinero. Es decir, una indemnización sustitutiva a la pensión de vejez, es un único paguito, se le saca una resolución y se le pone la plática en el banco. Segundo, nosotros tenemos otra alternativa que igualmente se la damos a conocer a tu papá, que es que él reciba un paguito de por vida, es decir, una renta vitalicia como una pensión, pero que ya no sea mes a mes, sino que ahora sea cada 2 meses. Porque a veces uno dice, bueno, si mi papá recibiera una platica, ¿qué ayuda sería para él? Ah, pues esta es la opción, se llama BEPS, Beneficios Económicos Periódicos, que es en donde esas semanas que tiene tu papi las convertimos en plata y se te va a dar un pago de por vida, pero cada 2 meses, inferior al salario mínimo y tercero, no es heredable.
Entonces él puede elegir por ese paguito, que a nivel psicológico para ellos es muy importante, ¿no? Recibir 500.000, 600, 300.000 pesitos, que sea fijo y que ellos tengan para sus temas, o de una vez pedir la indemnización. Las dos alternativas las tiene disponibles para que las haga ya en cualquier momento. Estos dos trámites sí necesariamente los estamos haciendo en la oficina de forma presencial. No los hemos podido llevar aún al canal virtual. Entonces, igualmente, si él no puede asistir, por favor, puede asistir a alguien, va, reclama los formularios, escucha la información, nuestra asesoría, toma la firmita de él y luego lleva a radicárnoslos. Él no tiene que asistir. Entonces, la persona actuaría como un tercero. Entonces va, le toma la firmita, le da la información y él nos dice si opta por el BEP o si opta por la indemnización de esas semanitas. Y nos radica los formularios, eso se demora máximo 4 meses. Se trata de sacar antes y se le indica por medio de un acto administrativo qué fue lo que se le reconoció, cómo se le liquidó y cómo se le va a pagar y en qué banco. Muchas gracias por la respuesta. Ingeniera, ya para la última pregunta, le cedo la palabra a Mónica. Buenas noches, doctora. Quería hacerle una pregunta. Yo soy odontóloga, hice mi año rural en el año entre 94 y 95 en un hospital en un municipio de Cali. Resulta que cuando fui a reclamar, pues como a mirar en mi historia laboral, apenas me aparecen las semanas a partir del año 95. Yo lo empecé el rural en abril del 94 hasta abril del 95 y las de abril del 94 a diciembre del 94 no ha sido posible recuperarlas, pues fue con un hospital, o sea, con la parte pública, y primero hice los CLEPS, después hice los ETIP y no, pues la verdad no sé cómo hacer para recuperar esta semanita. Perfecto. Sí, señora, muchas gracias por su pregunta. Efectivamente, me habló de dos términos que es porque ya hizo y ya adelantó la gestión. Para ella y para todos. Todas las personas que hayan trabajado en entidades públicas antes del año 95 o que hayan trabajado en entidades públicas posterior, como el año rural o Ecopetrol o Magisterio, esos tiempos no les aparecen en las historias laborales, sino hasta tanto nos traigan unos formaticos que bien la doctora Mónica nos dijo, se llaman formatos CETIL. Esos formatos, ¿quién nos los entrega? Que según ella ya lo hizo. Pero para información de todos, esos formaticos son unos formatos que se los entrega la entidad pública donde usted haya prestado sus servicios. En este caso, el hospital. Entonces, ¿qué hacemos? Esos formatos CETIL son unos documentos que nos entregan ustedes mismos, es decir, que una vez los reclaman en la entidad, ustedes deben venir a radicarlos a nuestra oficina. Entonces, le hago la pregunta nuevamente a la doctora Mónica, ese formatico CETIL que le expidió el hospital, ¿usted ya nos lo radicó en Colpensiones para que nosotros se lo podamos cargar? Primero. Segundo, ¿usted está con Colpensiones o con los fondos privados? Esas dos preguntitas le haría, doctora Mónica, por favor. Doctora, vea, le cuento. Hice toda la gestión y envié todo a Colpensiones. Yo estoy en Risaralda. Y resulta que ellos me contestan que sí, que efectivamente desde abril del 94 a diciembre del 94, ellos me cotizaron a salud y a ARL, más no a pensión. Entonces ahí como que se frenó la cosa. Y en este momento estoy en Colpensiones. Perfecto, sí señora. Es decir que cuando le expiden los formatos CETIL, en donde dice entidad a la cual le realizaron los pagos, dice ninguno. ¿O será que de pronto le realizaron fue a Cajanal o a algún instituto de previsión social municipal o a alguna caja departamental? Doctora, pues la verdad yo ya no sé porque pues la respuesta de Colpensiones fue no le podemos cargar las semanas porque ellos no aparece pues como que las hubieran cotizado, pero mi pregunta es si era una entidad pública y de verdad aparece que no están cotizadas, ellos no lo deben hacer, pues cotizarlas. Sí, claro.
Claro, sí, señora, el año rural es totalmente válido para sus semanas en pensión. Entonces, ¿qué le pediría amablemente? Su merced nos puede dejar los datos internamente con la universidad de tal manera que nosotros podamos revisar este caso, por favor. Yo sé que ustedes ya registraron los datos internamente. Yo voy a estar atenta a si de pronto la universidad nos puede compartir el datico de la doctora Mónica, para poderme poner en contacto con ella y poder revisar propiamente qué es lo que está pasando y cómo lo podemos solucionar. Porque el año rural, al igual que el año de servicio militar, es totalmente válido como tiempo de servicio y de semanas cotizadas. Doctora, mil gracias. Con todo gusto. Entonces yo le pediría de pronto a Marcia o a Evelyn si de pronto ellos más adelantico en algún momento me pueden compartir el datico y con todo gusto revisamos este caso de forma particular. Claro, ingeniera, con mucho gusto. Bueno, agradecemos la asistencia de los diferentes sedes de la Universidad Cooperativa por acompañarnos a las actividades del portafolio de capacitaciones de la Red de Enlace y Apoyo Laboral. Gracias a nuestra conferencista ingeniera María Cristina Torres, al señor Jetsil Suárez Manrique, a la doctora Sandra Rondón, jefe de gestión humana de la Universidad Cooperativa de Colombia, y a los demás invitados que hoy nos acompañan. Buenas noches. A todos ustedes, muchísimas gracias por la organización, a la universidad por abrir estos espacios que son tan importantes en donde la academia se une a las entidades públicas en donde podemos poner este conocimiento al servicio de todos ustedes. Muchísimas gracias, una muy feliz noche para ustedes y ahora sí los dejo para que descansen y pasen una feliz noche. Hasta luego. Igualmente, ingeniera, hasta luego. La señora Mónica, por favor, ¿nos puedes dejar los datos en el chat para nosotros pasárselos a la ingeniera María Cristina? Muchísimas gracias. Le voy a escribir por acá a Evelyn Zulay.